Ok, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad otra vez de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias, hermano Erwin, por tu oración. Y sí, ahí tenemos que pensar en tantos hermanos que en estos momentos también están sufriendo. Nosotros estamos cómodamente frente al computador, frente a la pantalla, pero hay hermanos que han perdido el trabajo, hermanos que están enfermos, asambleas que están sufriendo. Y tenemos que, por supuesto, estamos pensando, y aquí en la Asamblea en Australia, oran por los hermanos también. Que el estudio de Daniel también lleve consuelo, lleve certeza a los hermanos de que la maldad del mundo, aun cuando se suelte, se libere en toda su maldad, tiene control. El Señor controla, refrena el mal. Eso es importante, el Señor controla, el Señor tiene un tiempo, Él está en control, Él es nuestro Dios. Y en medio de la maldad, como dice el profeta, en la ira acuérdate de la misericordia. Él es Dios que preserva en medio de los tiempos, en medio de- del aumento de maldad, de iniquidad, es el Señor que cuida a su pueblo. Y ese es el gran mensaje del libro de Daniel. Si ustedes recuerdan ese mensaje, habrán aprendido la gran lección del libro de Daniel. El Señor preservó al pueblo de Israel durante el cautiverio, lo va a preservar en el futuro y demuestra el amor de Dios, la gracia de Dios en cuidar a su pueblo. El gran mensaje de Daniel. Muy bien. Hoy estamos en el segundo capítulo de la segunda parte de Daniel, en lo que se corresponde como las 4 visiones de Daniel. 4 visiones que comienzan en el capítulo 7 y se extienden hasta el capítulo 12 de Daniel. Esta es la segunda visión, la que vamos a ver hoy. Y creo que es la menos conocida de todos, la que menos predicamos, porque generalmente cuando predicamos de Daniel o cuando escuchamos de Daniel, saltamos del 7 al 9. Vamos del 7 de las bestias e inmediatamente queremos escuchar de la profecía de las 70 semanas. Y eso está en el capítulo 9. Y a veces pasamos muy rápido por el capítulo 8. Pero el capítulo 8 tiene verdades tremendas acerca de la profecía bíblica. Tremendas acerca de la palabra de Dios. Muy bien. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí va. Listo. Si alguien me hace señal que ve el PowerPoint, ¿lo ve? Muy bien, gracias Marco. Gracias, hermano Rubén. Muy bien, este es el capítulo 8 de Daniel. Si algún día tienen la oportunidad o pueden ver algún documental sobre Pompeya, ¿alguna vez han escuchado de Pompeya? Que fue destruido el año 80 después de Cristo, por el volcán Vesubio. Si un día tiene la oportunidad de ver un documental o incluso ir a Pompeya, van a encontrar en las ruinas de la casa de Fauno, hay un mosaico que está en el suelo, ¿verdad? Este es el mosaico de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Este mosaico muestra la batalla de Isos, la batalla donde Alejandro Magno derrota a Darío el tercero, o Darío el tercero, del imperio medo-persa. Esto ocurrió en el 325 a.C. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque es importante que el mensaje entra por los ojos. Fíjense ustedes, aquí les voy a mostrar a Alejandro. Este es Alejandro Magno. Alejandro Magno y Darío, el emperador. Esto nunca ocurrió en realidad. Darío nunca estuvo ahí frente a frente con Alejandro. Les voy a contar después qué pasó. Pero el mosaico, miren ustedes la cara, el rostro de temor de Darío y la confianza de Alejandro. Hay si quieren ver más en detalle, esto sería, fíjense ustedes, la confianza, la lanza larga de Alejandro Magno, el carruaje, observan el carruaje de Darío, cómo trata de arrancar los soldados, trata de montar el caballo, todos miran con espanto, ustedes observan, todas las caras se dirigen a Alejandro con miedo, con temor. Muy bien, este es el capítulo 8.
Estos son los principales protagonistas del capítulo 8. Vamos a ver a Alejandro Magno y a Darío, el último emperador del imperio medo-persa, en profecía, en profecía. Esto es historia, pero Daniel recibió el mensaje acerca de estos dos hombres, acerca del fin del imperio medo-persa y el comienzo del imperio griego en el capítulo 8 de Daniel. Qué precioso, qué grande es esto. Esto es historia, pero para Daniel fue profecía. Muy bien, esa es la introducción al capítulo 8. En el capítulo 8 estamos en la segunda parte del libro de Daniel, en lo que se corresponde como las 4 visiones. Lo dije ya. ¿Qué otra característica tiene el capítulo 8? El capítulo 8 es el primer capítulo que es escrito en hebreo. Recuerden que entre el capítulo 2 y el capítulo 7, 2.4, para ser preciso, 2.4, cuando los sabios son llamados a revelar el sueño de Nabucodonosor, hasta el capítulo 7, versículo 28, fue escrito en arameo. Arameo era el lenguaje de Babilonia, el arameo imperial. Pero aquí en el capítulo 8 al capítulo 12 final, el lenguaje en que está escrito es hebreo. Para señalarlos, si ustedes lo saben, lo han escuchado otras veces, que para señalarlos el énfasis de la segunda parte del libro. El énfasis es en Israel. El énfasis está sobre la nación de Israel. El énfasis está sobre el destino de Israel en el futuro. Eso es importante. 4 visiones. En la segunda parte vamos a ver a un anciano Daniel. A un anciano Daniel. A un hombre que ya está en cerca de sus 80 años. Eso es en el capítulo 8. Muy bien. Sigamos. Esto ya ustedes lo vieron. Hay un salmo. Me gustan mucho los salmos. He estado estudiando por bastante tiempo los salmos. Y hay un salmo que lo cantamos en casa y lo cantábamos en la clase de jóvenes en Concepción. Y se aplica muy bien para esta sección de Daniel. Dice aquí la palabra de Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Salmo 121, versículo 1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yo me gusta esto y si ustedes me preguntan, hermano Ranzo, ¿cuál sería un versículo que podría ayudarnos para entender la segunda parte de Daniel? Es este, del Salmo 121, versículo 4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel. Los problemas y las dificultades y los gobernadores y los reyes y que vamos a ver en la segunda parte de Daniel se van a levantar contra el pueblo de Israel. Querrán destruir a Israel, pero el Señor nunca se durmió, no se duerme. El Señor está alerta, el Señor cuida a su pueblo. No se duerme el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. ¿No es esto precioso, hermanos? ¿No es esto precioso cuando pensamos en este tiempo del virus? El Señor no se duerme. El Señor nos guarda. Salmo 121, versículo 5. Jehová es tu guardador, hermano. Jehová es tu guardador. Él no se duerme. Él no se dormirá. Este es nuestro Dios. En el capítulo 8, la profecía de Daniel. Muy bien. También les mostré rápidamente estamos acá esta es la estructura de la visión de Daniel. Estamos en el capítulo 8 y vamos a ver a este carnero y a este macho cabrío en el año tercero de Belsasar. Estamos en el capítulo 8. Muy bien, vamos a la estructura del capítulo. La estructura del capítulo. La estructura. Vamos a ver entre el versículo 1 y el versículo 2, versículo 1 y versículo 2, el contexto geográfico de la visión. El contexto geográfico de la visión. Entre el versículo 3 y el versículo 14, encontramos la descripción de la visión. El 3 y el 4, un carnero con 2 cuernos. El versículo 5 al versículo 8, la primera y segunda parte de ese versículo, tenemos un macho cabrío con un cuerno notable. El versículo 8, en la tercera parte, la parte final de ese versículo, tenemos
4 cuernos notables. Versículo 9 al 14, un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Es todo acerca de cuernos hoy día. El cuerno habla de poder, el cuerno habla de reino. Eso es importante. Bueno, tenemos ahí la descripción de una visión que Daniel ve, que el Señor le revela. Es importante entender, al igual que en el capítulo 7, que Daniel obtiene la ayuda del cielo para entender esta visión. El Señor le da la revelación. Dice en el versículo 16 del capítulo 8, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, del río Ulaí, en Babilonia, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vamos a ver aquí en el capítulo 8, el arcángel Gabriel, el mismo del Evangelio que anuncia el nacimiento del Señor, el mismo que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Este es Gabriel, que trae un mensaje a Daniel, que revela a Daniel el significado de la visión. Eso es importante. Daniel necesita el auxilio del cielo para entender esta visión. La segunda parte del capítulo es el significado de la visión, versículo 20 al versículo 26. Vamos a ver el significado. Y finalmente en el versículo 27, la conclusión. ¿Se dan cuenta que es sencillo? No es complicado. Tenemos la introducción, nos va a mostrar dónde ocurrió la visión. Después tenemos la descripción, cuál es la visión, qué es la visión, los elementos de la visión. Y finalmente tenemos el significado de la visión. No tenemos que ir a un medio, no tenemos que ir a preguntarle o tener revelaciones. No, ahí está, en la palabra de Dios, el significado de la visión. Y finalmente, la reacción de Daniel a la visión. Bueno, este es el capítulo 8. La estructura del capítulo sencillo, simple de entender, y este es nuestro mapa. ¿Bien? Este es el mapa del mensaje que vamos a seguir. Bien. No tienen que olvidar que es muy importante, todo lo que vamos a decir ahora es muy importante, que el capítulo 8 tiene en vista lo que ocurrió en el capítulo 2 y lo que ocurrió en el capítulo 7. Si han seguido todos estos mensajes, se acordarán que el capítulo 2 es la imagen de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan todos de eso? Muy bien. La imagen de Nabucodonosor. La cabeza era Babilonia. Y ahora estamos en el momento en que un macho cabrío y un carnero pelean. Vamos a ver eso en este capítulo. Y eso corresponde a la parte de la imagen que es silver, o sea, plata en bronce. Plata en bronce. En otras palabras, hermano Renzo sea más claro, en esta mañana para ustedes, noche para ustedes y algunos cansados, les puedo decir que el capítulo 8 habla de la transición, si quieren una palabra clave, es la transición entre la plata y el bronce. La transición, el fin del reinado de los medopersas y el comienzo del reinado de los griegos o macedonios. Eso es sumamente fácil de entender. Capítulo 8 es la transición de la plata al bronce. Bien, sigamos. Cuando ustedes estudian el capítulo 8 de Daniel, usted me preguntará, hermano, ¿por qué el capítulo 8? ¿Cuál es la razón del capítulo 8? En la palabra de Dios, en la revelación aquí en el capítulo, en la segunda parte de Daniel, nada está sin razón. O sea, todo sigue un orden. Todo sigue un orden. En el capítulo 7 de Daniel, el Señor reveló a Daniel el programa profético de los tiempos, los poderes mundiales. Le mostró a Daniel la realidad interna, espiritual de las naciones. Son como bestias que se rebelan contra Dios. En el capítulo 7 hay un gran actor. Hay un gran actor en el capítulo 7. ¿Se acuerdan de esta slide o PowerPoint que les mostré la semana pasada? Que es el cuerno pequeño. En el capítulo 7 de Daniel, Daniel observó que el cuerno pequeño habla grandes cosas contra Dios. Incluso, si ustedes estudian el capítulo 7, van a encontrar 7:8, 7:11, 7:20, 7:25, se insiste en que el cuerno pequeño habla grandes cosas contra Dios, blasfemias contra Dios.
Pues bien, este cuerno pequeño persigue al pueblo de Dios. Incluso da muerte a muchos. Persigue al pueblo de Dios. Eso llamó la atención a Daniel. La acción de este hombre. La acción de este cuerno pequeño. Y es por eso entonces que tenemos tenemos el capítulo 8, el Señor le va a mostrar a Daniel ejemplos. Escuchen bien, esto es muy importante. Ejemplos de cuernos pequeños, ejemplos, prototipos de anticristos, si ustedes me aceptan la palabra. Ejemplos en la historia. Le va a mostrar a Daniel que la existencia del cuerno pequeño es real, es de carne y hueso, no es ciencia ficción. Ha existido en la historia y el Señor le va a mostrar a Daniel principalmente dos ejemplos en la historia. Dos ejemplos que demuestran la realidad del anticristo a través de la historia, la personalidad del anticristo. Eso es muy importante. Hasta el punto final, cuando llegue la consumación y el hombre de pecado se manifieste. Esto es como Primera de Juan, cuando dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Se entiende? Esto es el capítulo 8. El capítulo 8 es la descripción, la ilustración. Es como cuando usted enseña, hace una clase, ¿verdad? Marco sabe bien, profesor, el hombre, usted está haciendo clase, hermano, y usted está explicando algo súper complicado y usted ve las caras de sus alumnos, así ya, que ya no dan más, que no entienden. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Pues bien, en el capítulo 8 Dios da un ejemplo. Y estos son los ejemplos. Bien, vamos al versículo 1 y 2 del capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. Muy bien. Fíjense los detalles, rápidamente, vamos a pasar rápidamente aquí. Fíjense ustedes que está en el año tercero de Belsasar. ¿Ustedes se acuerdan de Belsasar? Del Belsasar del capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando el Señor escribió en la pared y ese rey se asustó? Ese es el último rey de Babilonia. En el año tercero, esto ocurrió, esta visión ocurre antes del capítulo 5. Un poquito complicado, hermano, pero eso es verdad. El capítulo 8 cronológicamente ocurre antes del capítulo 5. Ya se lo expliqué en otros mensajes. Ahora bien, Daniel está aquí en Susa. Miren el mapa, observen el mapa. Susa es, al momento en que Daniel recibe la visión, estaba más allá de los bordes, o casi en el límite, del imperio de Babilonia. Del imperio de Babilonia. Daniel está en Babilonia. Muchos concuerdan en señalar que Daniel fue llevado en espíritu a Susa. Fue llevado, igual que Ezequiel, en el capítulo 8, cuando Ezequiel está en Babilonia, pero el Señor lo lleva junto al río Quebar, no me acuerdo de eso, junto al río Quebar, y Ezequiel es llevado en el espíritu al templo para observar las abominaciones del pueblo de Dios. Daniel es llevado en el espíritu a Susa. ¿Por qué? Porque Susa, esto es muy impresionante, Susa iba a ser la capital o una de las ciudades más importantes del imperio medo-persa. Miren el mapa aquí. Aquí está, Susa. Susa iba a llegar a ser la ciudad más importante del imperio medo-persa, junto con Ecbatana, junto con Persépolis. Siempre recuerden que la semana pasada les aconsejaba, traten de ver, si realmente quieren estudiar más de la palabra de Dios y entender el contexto histórico de esto, busquen documentales y realmente les aconsejo eso, y vayan y vean Persépolis, y se van a dar cuenta de la gloria y la majestad del imperio medo-persa. Es impresionante. Pues bien, Daniel es transportado en el espíritu a Susa, que después iba a llegar a ser una de las ciudades más importantes del imperio medo-persa. Perfecto. ¿Claro? No problema. Ningún problema para entender eso. Bueno, veamos la visión. Vamos a ir mano a mano con la visión. Muy rápido, ¿ok? Vamos a tratar de entender lo que ocurre.
Esta es la descripción de la visión. Daniel está caminando junto al río Ulaí, o sea, en Babilonia, junto al río Ulaí, ¿cierto? Bien digo. Y es transportado a Susa, dice él. Dice, y ve esto. ¿Qué ve? ¿Qué ve? Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río Ulaí, y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Es interesante, es un macho cabrío que tiene 2 cuernos, uno más alto y otro más bajo. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguno podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, ahora viene un macho cabrío, que venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, fíjense ustedes, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien lo librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Esta es la visión de Daniel. ¿Cómo están para la visión? Para un día es suficiente, ¿no? Ya, no más, hermano. Está súper claro. Bueno, esta es la visión de Daniel. Fíjense ustedes, la violencia. ¿Ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver estos videos cuando los machos cabríos con estos grandes cuernos se golpean, chocan? ¿Han visto esos documentales? Les aconsejo que lo vean, National Geographic. Y vean esos videos cuando son la fuerza, la intensidad con que estos animales golpean sus cabezas, si han tenido la oportunidad. Esa es la idea aquí. Este macho cabrío que representa el imperio medo-persa es golpeado por el carnero que tiene estos 2 cuernos que son dispares, es golpeado por el macho cabrío que representa Grecia, con Alejandro Magno y el cuerno notable, y representa la guerra, el combate entre estos 2 imperios. Son animales feroces, como los ha descrito el capítulo 7. Para nosotros, esto no es sorpresa, y quizá una pausa de 10 segundos para decirles que para nosotros esto es historia, pero cuando Daniel lo recibió en el año 550, para él esto es profecía. Para nosotros lo vamos a un libro de historia, vemos documentales, esto realmente ocurrió. Pero esta es la palabra de Dios, se cumplió. Pues bien, muy bien, veamos en detalle la profecía. En el versículo 15 al 19, los invito a leer ahí, capítulo 7, versículo 15 al 19, dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, porque al igual que usted y yo no la entendemos, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, creo que esta es la voz de Dios, que ordena a Gabriel dar la interpretación al sueño. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. Miren la reacción de Daniel ante el ángel. Sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie, me fortaleció. Esa es la idea. Versículo 19. Y he aquí yo te enseñaré, dice Gabriel, lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ok, lo que vamos a ver aquí en la profecía del capítulo 8 es para el tiempo del fin. Es un tiempo escatológico. El fin se refiere al día de Jehová, a la manifestación de Dios en el mundo.
El Señor va a intervenir en la historia. Vamos a ver esto. El desarrollo de la maldad de estos cuernos pequeños, de estos cuernos notables, 4 cuernos, un cuerno pequeño, cómo se va a manifestar hasta la llegada de este hombre de pecado al fin de los tiempos. Daniel, ¿qué aprendo yo de estos 4 versículos? De estos 1, 2, 3, 5 versículos. ¿Qué aprendo? 1, aprendo que Daniel era incapaz de entender la profecía, la visión. 2, aprendo que el Señor envió a Gabriel, el mismo del Evangelio de Lucas, con una buena nueva. Creo que esto es una buena nueva. Si alguno me pregunta, hermano, ¿por qué el Señor envía a Gabriel? Gabriel es el embajador de Dios para enviar buenas nuevas. Y la buena nueva es, Daniel, aun cuando el cuerno pequeño va a atacar y destruir el pueblo de Dios, él tendrá un tiempo. El Señor le dio un tiempo. Vamos a ver eso en este capítulo. Esa es la buena nueva. El Señor está en control. Y 3, aprendo que esto es para el tiempo del fin. Bien, vamos. Vamos al significado de la visión. Significado de la visión. Espero que todos estén siguiendo el mensaje y esté atento para todos lo que estoy diciendo en este momento. Recuerden que tenemos la descripción de la visión, este carnero y este macho cabrío que pelean con violencia, el que Daniel está viendo, esta visión tremenda que ocurre delante de él. Ahora, no es sorpresa. No tenemos que ir a ningún medium adivino con una bolita de cristal para que nos diga qué es la visión, cuál es el significado de la visión. Saben que aquí cerca donde vivo hay un negocio, aquí cerca, donde hay un adivino que ve la visión, ve el futuro con hojas de té. Y siempre que salió, está cerca, nunca ha ido, no se preocupen, que entonces, ve el futuro con las hojas de té. Entonces ahí siempre nos pasamos, nos reímos con la Sonia. No tenemos que ir a alguien que nos diga con una hoja de té cuál es el significado del macho cabrío y del carnero. No se preocupen. Dios ya lo ha dicho. Dios ya lo ha dicho y Dios no se equivoca. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fíjense ustedes el plural. Son los reyes, plural. Creo que aquí se refiere a Ciro. Se refiere a su hijo Cambises, y se refiere a Darío, Darío el tercero. Son los reyes de Persia. Reyes de Persia. Noten ustedes el cuerno, este cuerno es más alto que este otro, porque Persia fue predominante en la alianza del imperio medo-persa. ¿Se acuerdan del oso? Del oso del capítulo 7, que cojeaba. ¿Que cojeaba? Es la misma idea. Qué precioso, qué consistente. Me gusta eso. Muy bien. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, no misterio. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el rey primero. Ahora bien, versículo 4. Miren ustedes el versículo 4. Capítulo 7, versículo 4. Dice, la primera, 8. 8:4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. Ya sabemos que el carnero es el imperio medo-persa. No misterio. Ahora, este carnero hería con los cuernos habla del poder, al poniente, miren la flecha, al poniente, al norte y al sur. ¿Se dieron cuenta del efecto especial? ¿Les gustó? Espero que sí. Eso habla del avance, del dominio del imperio medo-persa, del carnero, que domina en Armenia, los conquista en Armenia, o la conquista en Egipto de Cambises. Cambises conquista Egipto, o Ciro, que se expande en la península de Anatolia, actual Turquía. O sea, todo esto habla de la expansión territorial, esa es la idea. Cuando el carnero va hacia el poniente, cuando el carnero hiere hacia el sur, habla de la conquista del imperio medo-persa. Qué preciosa la palabra de Dios. Ahí está el oso, con las tres, ¿cómo se llama esta? Siempre se me olvidó la palabra. Costillas, esa es la palabra, con las 3 costillas. Gracias. Muy bien. Y el carnero, fíjense ustedes en el versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un... estoy en el capítulo 7, ¿por qué? Dice aquí, el versículo 5, mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Qué grande el detalle. Dice que
venía sobre la faz de la tierra y sin tocar la tierra. Y eso habla de la velocidad de la falange. La falange es el nombre de los ejércitos de macedonios. La falange, fíjense ustedes, y no hay duda que el cuerno pequeño, que el cuerno notable que surge de este animal, de este macho cabrío, representa a Alejandro Magno. No hay duda de eso. No hay duda. Es interesante que el capítulo 7, que el capítulo 8 y que el capítulo 11 de Daniel se refieren a Alejandro Magno. Muy interesante. 7, 8 y 11 hablan de Alejandro Magno. Muy bien. Ahora bien, este animal que viene sobre la tierra, dice que es macho cabrío, representa a Grecia, dice sobre la tierra, faz de toda la tierra sin tocar, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera. Este mapa ya se los mostré, y habla acerca, fíjense ustedes, la primera batalla de Alejandro Magno contra el imperio medo-persa en Granicus. Esto es actual Turquía. Si ustedes están viendo el mapa, esto es Granicus en el 334. Alejandro Magno cruza el Helesponto, este es el Helesponto, cruza el Helesponto hacia la península de Anatolia, actual Turquía, y enfrenta a los ejércitos medo-persas en Granicus. Si ustedes se dan cuenta, vean el mapa conmigo, ¿pueden ver el mapa? Miren la extensión del imperio medo-persa, el gigante, ¿lo ven? Turquía, Palestina, Egipto, Siria, Babilonia, Asia, incluso llega hasta la India. Fíjense no había otro imperio más grande que este hasta ese momento, el mayor imperio en la historia de la humanidad hasta ese momento. Y fíjense ustedes que esto es Grecia, Macedonia, Alejandro, pequeñito, chiquitito. O sea, lo que quiero decirles es que la aventura de Alejandro Magno al cruzar el Helesponto el 334 era una locura. Las tenía todas de perder frente al poder mundial, al poder absoluto del imperio medo-persa. Pero Dios ya lo había establecido. Alejandro Magno cruza el Helesponto, derrota a los medo-persas en Granicus y finalmente luego los derrota en Isus. ¿Ven ustedes aquí? Isus. Esta es la batalla de la primera imagen que les mostré en la transparencia 1. Isus, aquí está, Isus. En Siria, al norte de Siria, donde Alejandro enfrenta a los ejércitos macedonios. Les voy a contar una pequeña historia en un minuto. Era tanta la confianza de Darío que con sus miles y miles de soldados iba a derrotar al pequeño ejército de Alejandro Magno. Si algunos de ustedes quieren saber del ejército de los medo-persas, ¿se acuerdan de la película Los 300? Me imagino que se acuerdan de eso. Están los inmortales. Tienen que saber, hermano Marco, tienen que informarse. El ejército de los persas era invencible. El asunto es que Darío confiaba tanto en que iba a derrotar a Alejandro, que ¿saben lo que hizo? Llamó a su familia, buscó un cerro alto, un cerro muy alto, de donde iba a observar la batalla entre Alejandro y sus ejércitos, puso sillas, literalmente un picnic, para observar la batalla. Porque era tanta la confianza que tenía que iba a derrotar a Alejandro. El tema es que Alejandro derrota a Darío y Darío sale corriendo, arranca y Alejandro captura a su esposa y a sus hijos. Darío le envía una carta a Alejandro Magno rogándole que libere a su esposa. Alejandro le responde en estos términos. Le responde a la carta que Darío le envía. Esto es historia. Y le dice así, miren, de ahora en adelante, acércate a mí como el Señor de toda Asia. En el futuro, cada vez que te comuniques conmigo, dirígete a mí como al rey de Asia. No me escribas como un igual, sino expresa tus demandas al maestro de todas tus posesiones. Si quieres reclamar el título de rey de reyes, mantente firme y lucha por ello, pero no huyas, ya que te perseguiré o te persigo a donde sea que vayas. ¿No les sorprende la última expresión de Alejandro?
Esto es lo que la palabra de Dios dice del macho cabrío, que corre con violencia y que persigue al carnero hasta destruirlo. Eso ya lo había dicho la palabra de Dios. Esta es la actitud de Alejandro Magno, el hombre que va a gobernar en 12 años el territorio de los medopersas. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es la importancia de Alejandro? Les podría hablar harto de Alejandro, pero en términos de la profecía aquí hacia el anticristo, nos habla del poder mundial del anticristo. Esta es la dimensión en que el cuerno pequeño que vamos a ver después va a gobernar en todo el mundo. Esa es la idea. Esa es el modelo que nos da Alejandro para el tema del anticristo. Qué tremendo y qué gloriosa es la palabra de Dios, cómo se cumple en la historia. Aquí tenemos a este hombre, Alejandro Magno. Fíjense de las figuras que le puse abajo, ¿se dan cuenta? Que hablan acerca del odio, la ociosidad, la violencia con que Alejandro ataca a Darío, lo persigue hasta el punto que Darío arranca y años después Darío es muerto y lo traen ante Alejandro y marca el fin total, absoluto del imperio medo-persa en el 333. Eso es. Voy a terminar muy pronto. Un cuerno pequeño y 4 cuernos. Hemos visto que este cuerno es Alejandro. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero está... ¿Qué me gusta esto? ¿Qué me gusta esto? Esto es tremendo. Alejandro conquista el imperio medo-persa. Tenía 32 años, lo dije la semana pasada. Pero la palabra de Dios dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Cómo Daniel pudo saber esto? ¿Cómo Daniel pudo saber 200 años antes que este gran líder mundial, Alejandro Magno, en el máximo, en la cúspide de su poder, de su gloria, iba a morir, iba a ser quebrado? Y así ocurrió con Alejandro. A los 32 años muere después de haber conquistado un vasto territorio. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, se quiebra el cuerno, le dije, 4 generales surgen. 4. Vamos a ver en el capítulo 11 de Daniel, 11, esto es muy importante, presten atención. El capítulo 11 es el detalle del capítulo 8. Vamos a ver en el capítulo 11 el detalle de estos dos, de Seleuco y de Ptolomeo. Estos son los generales que siguen a Alejandro, aún el imperio griego, Y estos son muy importantes para el destino de la nación de Israel, Esto está ocurriendo en la historia y es lo que el Señor ya anunció. Pues bien, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ok, voy a hacer una pausa aquí, porque voy a terminar. Ok, presten atención, esto es muy importante. ¿Se me acabó el agua? No. Esto es muy importante. Entonces, alguno me preguntará, hermano, está un poco complicada la cosa de la historia, ¿nos puede aclarar? ¿Puede dar algo más que nos traiga claridad en entender este capítulo 8, que es muy importante? Por supuesto, aquí estamos. Miren, este es el capítulo 8. El capítulo 8, Daniel está en el 550. ¿Claro? Muy clarito. Es transportado en visión a Susa, que va a llegar a ser una de las grandes ciudades del imperio medo-persa. Observa que un macho cabrío y un carnero pelean. Luego, el macho cabrío llega a ser poderoso, pero a cierto momento el macho cabrío, el cuerno se quiebra y da lugar a 4 cuernos. Y finalmente, de estos 4 cuernos, viene uno. Surge un cuerno pequeño. Yo le dije al principio, esto es todo acerca de cuernos. ¿Se dan cuenta? Tenemos un cuerno notable, tenemos 4 cuernos y tenemos un cuerno pequeño. La lucha entre el macho cabrío y el carnero es el fin del imperio medo-persa y el comienzo del imperio griego. El cuerno notable nos habla de Alejandro Magno.
Ya lo hemos visto en la profecía bíblica. Los 4 cuernos nos habla de los 4 generales que siguen a Alejandro. Y el cuerno pequeño, esto es muy importante, nos habla de otro rey que surge de estos 4 cuernos pequeños. Y a ese le vamos a llamar, y en la historia es conocido como, se los presento aquí, porque es muy importante en Daniel, les presento a Antíoco, Antíoco IV, Antíoco el cuarto, que surge del imperio de los Seleucos, o el imperio de los Seleucis, que es el reino del norte de Israel. Vamos a ver inmediatamente. Eso es importante. Ahora bien, fíjense ustedes, crucial para entender la profecía. Las acciones de este último rey llamado Antíoco van a afectar, miran en cumplimiento o son prototipo de las acciones de un líder futuro, que le vamos a llamar el cuerno pequeño, que le vamos a llamar la bestia, que vamos a llamar el anticristo, que vamos a llamar el hombre de pecado. Líder, cuenta las estrellitas de 10 países de lo que será el renacimiento del Imperio Romano en Europa. Lo vimos la semana pasada. Esto, los estudiantes de la palabra de Dios, no yo, esto no lo cree, este concepto, le llaman el doble cumplimiento de la profecía. ¿Qué significa esto? Significa que las acciones de Antíoco, las acciones de Antíoco, o la persona de Antíoco, es un prototipo que nos habla de las acciones futuras del anticristo. Esta es la realidad. Lo que les quiero decir es que el anticristo es real. Eso es lo que el capítulo 8 nos quiere decir. Y ustedes, entonces el Señor nos dice, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo. Observen la historia. Vean en Alejandro la dimensión mundial del poder del anticristo. Esa es la palabra. La dimensión mundial. Esto no va a ser local. Esto no va a ser solo en Israel. Esto va a ser en Europa. Esto va a ser en Sudamérica, en Australia, en todo el mundo. Un líder mundial. Y vean en Antíoco el carácter asesino, el carácter violento, la persecución de este hombre contra el pueblo de Dios. Terrible persecución contra el pueblo de Dios. La semana pasada, la semana que viene, vamos a ver en detalle la persecución de Antíoco. No lo voy a hacer ahora porque si no me van a matar con el tiempo. Creo que estoy con el tiempo. ¿Cómo estoy, hermano Marco? Lo estoy mirando. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. Ya, entonces vamos a dejar para la próxima vez que nos podamos encontrar, las acciones de Antíoco, el detalle del sufrimiento que causó este hombre al pueblo de Dios, el concepto, y vamos a ver cómo las acciones de este hombre se reflejan en las acciones del anticristo. En el capítulo 8 tenemos un cuadro completo, un cuadro en detalle. ¿Quién será el anticristo en su personalidad, en su carácter, en sus acciones? Este es el capítulo 8, tremendamente importante. Ahora, ¿cuál es la gran lección aquí? ¿Cuál es la gran lección? La gran lección es que nuestro Dios es incomparable. No hay otro Dios. El hermano Erwin oraba al principio y quiero hacer el círculo. Él decía, no hay un Dios como el Dios que tenemos. No hay otro Dios. Este Dios es incomparable. No hay Dios que pueda... No hay otro Dios, porque este es el único Dios. Cuando Daniel estaba en Babilonia y recibió esta profecía, él podía entender que este es Dios, que está en control, incomparable. ¿Se acuerdan del capítulo 7? El anciano de días, el sabio Dios. Qué precioso. El sabio Dios, que permite que cada evento en la historia vaya cumpliendo sus propósitos y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Este es el sabio Dios que organiza, que permite cada hecho en la historia para ir cumpliendo sus propósitos. Nada él hace por capricho, nada él hace tarde. ¡Qué precioso! Alejandro no llega tarde a la historia.
Antíoco no llega tarde a la historia. Segundo, ellos no van a hacer más allá de lo que Dios ya haya determinado. Antíoco va a estar 3 años haciendo sufrir y persiguiendo al pueblo de Dios en Jerusalén, porque Dios ya lo estableció. Dios ya le estableció el límite de su maldad. Este es el anciano de días, el sabio Dios, el que hace las cosas de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su sabiduría, con el final propósito de traer a su Hijo al mundo. Satanás va a atacar a este pueblo porque no quiere, odia al pueblo de Dios, odia a Dios, odia al Señor Jesús para impedir que Él venga. Pero el Señor está en control, es el anciano de días, del sabio Dios. Y esto nos invita esta mañana a confiar en Él. No hay otro Dios como Él, incomparable Dios. Y como leí al principio, en el Salmo 121, dice la palabra de Dios, dice: no dará a tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Que el Señor reciba la honra y la gloria por en todo momento. Gracias por su atención y gracias por seguir estos mensajes. Que el Señor les bendiga.